Bienvenidos al refugio. Hoy estamos aquí una vez más, mi compañera Vida y yo. Hola. ¿Qué tal estás? Oli. Oli. Muy bien. ¿Cómo estás tú, Marina? Pues estoy contenta porque hoy estamos acompañadas. Hoy en plato. A mí me encantan estas cosas. Además, me gusta que siempre seamos mujeres las que estemos aquí hablando. Pues no sé por qué, pero hablamos como mejor, ¿no? Las mujeres. Hombre, hace falta, ¿no? Se supone, según dice el gobierno, representación femenina. Y además es que también dicen que en Internet nadie ve podcast de mujeres, entonces tenemos que ponernos Es verdad. ahí en todo lo alto. Vamos a por ello, por Dios. Pues hoy tenemos con nosotros a Paloma Pájaro. Muchas gracias por estar aquí. Un placer. Además es que somos 4. Porque somos Vida, Marina, Fortunata y Jacinta. Ah, toma. Como Ortega y Gasset. Eso iba a decir. Además, conocida por Fortunata y Jacinta, tú tienes precisamente el típico canal, siendo una mujer, que no es el típico canal que dicen de chicas, que siempre están hablando de cosas de novios, de hombres, de feminismo. ¿Cómo hay que depilarse las cejas? De bailes de TikTok, moviendo Sí. los culos y tal. Sí, yo eso lo hago, pero fuera de cámara. Pero eso no da dinero. Hay que hacerlo dentro de cámaras. ¿Te imaginas a Paloma haciendo vídeos de esos de TikTok? Ay, por Dios. Mía. Que se le ve una imagen completamente diferente. Es lo opuesto a eso. Así es. Si llegas a los 200.000, Eso es. bailecito o nos enseñas las tetas. Eso también es una muy buena, muy buena. Sí. Mira, yo una vez vi un vídeo tuyo, un poquito, que te estabas cagando en todo lo cagable en Twitter, que además lo comenté, dije, por Dios, por favor, mujer. Me escandaliza. Hombre, mujer. Eso, ¿por qué hombre-mujer? Porque, claro, tú ves sus vídeos que son tan, no sé, tan pulcros, dichos tan bien, ¿no? También de repente ahí la ves encendidísima. Sí. Digo, ¿cómo mola esto? Bueno, pero mira, os tengo que contar un secretillo de cocinilla. Vale. Y es que Fortunata y Jacinta es un personaje. O sea, todo lo que aparece en el canal está súper guionizado. O sea, Ajá. yo lo que más tiempo tardo siempre en preparar es el guión. Los guiones súper sesudos, esos donde aparece ahí, pues Jacinta muy, muy seria ella. Tanto esos como los guiones donde hay una retahíla de insultos que, vamos que no, que es una carrerilla. Bueno, pues esos están más trabajados casi que los otros. ¿Por qué? Porque yo tiro mucho de las novelas de Benito Pérez Galdós. Ajá. Y todo ese lenguaje castizo, que él era un auténtico maestro en el insulto castellano-español, castizo de toda la vida, pues están entresacados de sus novelas. Cuando dice Jacinta, por ejemplo, déjame en paz o me tiro de cabeza abajo por el viaducto. Eso sale de Fortunata y Jacinta, novela de Benito Pérez Galdós. Ajá. Entonces, bueno, pues que sepáis eso, que la espontaneidad en el canal de la Fortu no existe. No existe. Muy poco, muy poco. Es que sería difícil también que te salga espontáneo esa cantidad de insultos. Además de eso, es que hasta aprendes cuando te pones a insultar, porque yo no había escuchado nunca Es que son unos insultos preciosos. Quiero que me lo digas a mí. castellano, es Sí. clásico. De español, tío. Hay que... A mí el que más me gusta es el de invertebrado, hijo de puta. Invertebrado, eso me chifla desde jovencita, es una creencia que tengo yo. Invertebrado. Me gusta. Brutal. Vale, pues a ver, yo creo que todo el mundo debe conocer a Fortunata y Jacinta porque además ya has estado aquí, ¿verdad? Sí. Has estado presentando El fin de la izquierda, ¿puede ser? A ver, con Jano, Fin de la Izquierda, y el último, que es el de Islam y Feminismo. Sí. Pues los tenemos aquí los dos Sí. para que os animéis a leerlos porque son muy, muy interesantes. Ahí, bien, que se vea la promo, que se vean los libros. Y este de Islam y Feminismo es el último que has escrito, ¿no? Este es el último que lleva ya varios meses publicado, pero es un temazo que yo sabía y mi editor también sabía que iba a acarrearnos, por un lado, el insulto de islamófobo, xenófobo, racista, hijo de puta, fascista, Invertebrado. invertebrado. Y luego, por otro lado, como lo que hago yo en este libro es triturar absolutamente todas las corrientes del feminismo a lo largo de la historia, pues también nos iba a caer lo de machista, misógino, alienada, mujer alienada, que está, bueno, pues esto, subyugada por los poderes patriarcales que, en fin. Bueno, pues aquí está el libro, entonces le costó arrancar y en los últimos meses pues ya ha empezado a despertar un poquito más de, bueno, pues eso, tiene más recorrido ya mediático, me empiezan a llamar ya un poquito de algún sitio, de otro.
lo que no hay todavía es discusión a nivel académico universitario, o sea, temazo a escala filosófica. Chicos, esto hay que discutirlo en las universidades españolas. Bueno, pues no. Ahí sí que no ha habido ningún tipo de interés ni llamada, lo que significa que la dialéctica, que es de donde venimos nosotros, pues está en desaparición. O sea, ahora pues lo que se lleva es simplemente discutir con el enemigo llamándole invertebrado hijo de puta, en vez de razonar tus argumentos y tus posiciones. Entonces, bueno, ¿no estás de acuerdo con lo que yo digo? Pues es que eres un fascista facha. Claro. Cacaculo pedopis. Porque hay un punto de espectáculo también. Entonces, decir invertebrado hijo de puta es más divertido, es más show que filosofar. Sí, ¿no? pero es que realmente hay... Bueno, tú hablas del feminismo islámico. Yo leí un libro también de feminismo islámico decolonial. Sí. Que es que eso da para debatir en universidades horas y horas, porque es una cosa, es increíble, es como han juntado todo el pensamiento posmoderno Todo está ahí con ese feminismo y es, de verdad, dices, ¿cómo es posible que se haya llegado a este autoengaño tan fuerte? Pero es que además sale de las universidades, claro, del ámbito anglosajón, ya sabéis, y francófono. Entonces es que está saliendo todo ese discurso, se está cocinando. Aquí en España llega todo, pero llega un poquito más tarde. Pero esto lleva ya décadas, pues eso, cociéndose en su propia salsa, sale de ahí y aquí en España se administra también desde el ámbito universitario. Entonces había que agarrarlo por los... Como toro de Miura, agarrarlo por los cuernos. Una cosa es feminismo islámico, que si queréis ahora comentamos alguna cosita. Sí, claro. Y otra es toda esa retahíla, que es que si no me voy ni a acordar, el rótulo es feministas, anticapitalistas, antiimperialistas, decoloniales para la emancipación de las mujeres racializadas del sur global. Sí. Y me he dejado algo entre medias, seguro. Bueno, pues eso está en nuestras universidades y luego ha penetrado, es decir, no está en el ámbito marginal de personas analfabetas, no, se está administrando desde las universidades. Y es por eso luego ya pues aterriza en partidos políticos, empuja luego leyes, presupuestos de ministerios, multimillonarios, en fin, tenemos un problemón. ¿Y crees que habría diferencia entre el feminismo islámico y el islámico decolonial para la emancipación de las mujeres del sur global? Bueno, la principal diferencia, tiene muchos puntos en común, es que las feministas islámicas son mujeres musulmanas creyentes y por tanto lo que están haciendo es hacer proselitismo de su fe religiosa militante. Casi todas estas mujeres, pues tú indagas, es que es inmediato, se están publicando decenas de doctorados, de papers que se publican en revistas especializadas en todo el mundo. Casi todas ellas pues vienen de países como Turquía, Egipto, Irán, Arabia Saudí, Marruecos, Túnez, en fin. Pero luego, curiosamente, toda su labor o todo su ejercicio académico, filosófico, se ha llevado a cabo en universidades anglosajonas y francófonas. Y entonces las ves que están publicando en Oxford, en la Universidad de Nueva York, en universidades de muchísima reputación. Principal cuestión. Las decoloniales por la emancipación, no son, en principio, mujeres creyentes. Es más, seguramente postulen desde posiciones que dirán ellas agnósticas o ateas, pero son profundamente anticristianas. Por tanto, lo que hacen es solidarizarse con las islámicas en contra del enemigo común, que es lo que ellas dicen Occidente. Entonces, el mal es pues ese Occidente cristiano que ha masacrado históricamente al Islam. Y hay que defender al Islam. Ahí es donde entra el término decolonial. Hay que decolonizar, descolonizar a las sociedades musulmanas. ¿De qué? Pues de la maldad europea cristiana. Claro, porque ellos dicen que todo este tema del velo y de los castigos que se hacen a mujeres, pues incluso llegando a quitarles la vida por quitarse un velo, todo eso, todo el machismo que solemos ligar con el Islam, con los textos islámicos, porque, a ver, hay textos que evidentemente lo son, todo eso es culpa del colonialismo que ha manipulado todo aquello para que al final los islamistas sean machistas.
Sí. Dices, ¿cómo es posible si los textos están ahí? Sí. Es muy interesante. Si queréis, le dedicamos un par de minutitos a explicarlo, porque las feministas islámicas van a decir que hay 2 islams. Hay 2. Uno es el realmente existente, que es el que se ha desarrollado históricamente a lo largo de 1400 años, y que ese es un islam corrupto. Está corrupto. Entonces, estas mujeres lo que hacen es asumir una misión histórica, que es purificar a ese islam. ¿Por qué? Porque inmediatamente después de morir Mahoma, ellas van a decir que una serie de legisladores corruptos empezaron a tergiversar el mensaje divino revelado a Mahoma. Y ahí es donde empezaron a meter en la legislación, en la jurisprudencia, a través de la tradición y de la ley islámica, la Sharia, pues empezaron a meter todos los componentes ya misóginos, patriarcales, machistas. Por tanto, su misión histórica tiene 2 vías. Por un lado, purificar esos textos porque están adulterados y esa no es la revelación divina. Hay que volver a los textos originales, que son los de Mahoma, que esos son los puros. Y luego, por otro lado, hay que destruir el patriarcado que nos metió Occidente. Entonces, la lucha es a muerte, es una lucha histórica, como digo yo. Pero el concepto de machismo no es un concepto occidental. ¿Ah? ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, desde nosotros, desde nuestra parte, vemos el Islam como, claro, como una cultura machista, porque para nosotros lo es, pero lo es para ellos. ¿Existe el término machismo para ellos? Claro. Y claro, eso es lo que... Y también que te quería preguntar, porque existen también muchas mujeres que son musulmanas, pero son occidentales, me refiero, a que han nacido en España, han nacido en Reino Unido, han nacido en Estados Unidos, son occidentales. Practicarán la religión que sea, pero al fin y al cabo, algo de cultura occidental o de su propio país habrán mamado, ¿no? De alguna forma, para empezar el idioma. Entonces, ¿qué ocurre con esas mujeres? Bueno, es que realmente hay dentro del mundo islámico que está viendo el peligro de ese llamado feminismo islámico, porque el feminismo, aquí podemos discutir todo lo que queráis, pero para mí cualquiera de las corrientes feministas que se han dado históricamente son una de las ideologías más destructivas que se han generado históricamente, porque el feminismo es en sí mismo disolvente de todo lo que toca. Por tanto, el mundo musulmán está viendo también que se le está metiendo un caballo de Troya, porque el feminismo llamado islámico, que se ejercita y se practica en nombre del Islam, también va a tener unos resultados disolventes. O sea, son un peligro. Entonces, hay ciertos sectores del mundo musulmán que se están replegando, ¿cómo? A través de la Sharia, para evitar que eso penetre en sus sociedades. Tiene mucho sentido, por lo que te he dicho antes, porque si el machismo es un concepto occidental dentro de esa cultura, el feminismo también lo es. Claro. Es que por eso he empezado diciendo... Estas mujeres se han formado en universidades occidentales. Eso. Es que el mundo musulmán está entendiendo que eso son ideologías que son ajenas a la propia idiosincrasia musulmana, que está metido desde fuera. Y por tanto, ellos con prudencia política están diciendo, ojo, que esto es un elemento desestructurador que nos están metiendo desde fuera para desarticular nuestras sociedades. Claro, es que ellas estarían en todo caso proyectando, porque son ellas las que están educadas en universidades occidentales. O sea, el Islam no es producto de Occidente, no, pero las ideas que ellas tienen sí. Exacto. Y las están intentando exportar a esas sociedades. Pero exportar, claro, no la idea de igualdad jurídica entre hombre y mujer, sino que lo que están proyectando es, por ejemplo, que el aborto es un derecho humano. Eso el mundo musulmán no lo puede tolerar. Están exportando la idea de que la familia es una institución que oprime al individuo. El mundo islámico no lo puede tolerar. Igual que el mundo católico tampoco. Lo que pasa que nuestras sociedades se están descristianizando. Entonces, ante esa situación de debilidad interna, nosotros estamos sucumbiendo ante todas estas ideologías basura. Pero el mundo musulmán todavía tiene mucha potencia para intentar protegerse. Están exportando, por ejemplo, si quieres ahora hablamos
de una cosa que es lo de las tradwives. Las tradwives. Ah, sí. Tradwives, Sí. tradwives. Sí, Por sí. ejemplo, ellas van a decir, la mujer musulmana que vive en España tiene derecho a cocinar un cuscús delicioso para agasajar a su marido, porque eso es parte de su cultura y de su identidad. Y por tanto, nosotras tenemos que ayudar a proteger y a... Es que están entendiendo... Las entienden desde el punto de vista indigenista. Son reservas culturales, hay que protegerlas. Ujú. Sin embargo, ven a la Roro, o como se llame, Sí. cocinando la tortilla de patatas y entonces ya es una tradwives de esas. Ya. Yo es que no utilizo esas cosas del inglés. Me parece muy bien. Sí, una mujer conservadora de ama de casa de toda la vida, vaya. Sí. Lo que pasa es que, claro, ahora es un movimiento cultural que al final estos movimientos culturales en los que se intenta hacer algo que ya no se es, porque al final estamos educados en la sociedad postmoderna, es como si simulases serlo, pero estás ahí con tu TikTok, estás fingiendo que eres algo, no lo estás siendo de verdad. Entonces, si es, no llega a ser una ama de casa de toda la vida, es más como una simulación de eso, ¿no? Sí. Mm, Un artificio. un Eso es. artificio. Yo quería preguntarte, hablando de artificios, ¿estas feministas islámicas son un artificio también? ¿Es la manera que tienen ellas de reivindicarse? Sería como, ¿es la manera que tienen ellas de alcanzar un relato distinto al de los demás para poder vivir también de subvenciones y de todo? O sea, ¿hay hipocresía dentro? O sea, ¿es real su protesta o simplemente dicen, espera, que por aquí hay un nicho que podemos explotar y llevarnos el relato por ese lado? Sí, Y de repente, yo qué sé, vivir como ricas dando conferencias sí. por Mm. Oxford, por Harvard, por todos estos que claro, te cobrarán una pasta además por ir a dar estas historias. Y si, como bien dices, al Islam no le gusta esto, ¿cómo se puede permitir? O sea, ¿a qué están jugando esa gente? Es artificioso, ¿no? De alguna forma eso. Mm. Bueno, pues no lo sabemos porque no nos podemos meter en la conciencia de cada una de estas mujeres. Habrá un poco de todo, pero efectivamente lo que sí sabemos objetivamente que hay es dinero. Claro. O sea, presupuestos. Son presupuestos para desarrollar tesis doctorales, lo que has comentado tú facilísimamente. O sea, bueno, pues a cierto partido político de algún país occidental le interesa que ese discurso empiece a penetrar en la sociedad. Entonces, aquí lo estamos viendo, están ya dentro de partidos políticos en España. Uh-huh. Y eso supone, pues luego al final, manejar presupuestos, tener un cargo público, ser invitada efectivamente a conferencias en universidades, a viajes por todo el mundo exportando ese tipo de ideología. En fin, es que hay un poco de todo. Por ejemplo, aquí en España tenemos a una mujer que tiene mucho recorrido que se llama Shirin Abdi Shibai, que es siria, pero de la oposición de Al-Assad. Es decir, se fue de Siria como opositora del régimen de Al-Assad, que ahora mismo ha sido barrido. Y entonces ella llega aquí a España, ahora mismo tiene muchísimo predicamento en el ámbito universitario español, ya tiene nacionalidad española y está en ese rollito de escribir tesis doctorales y de utilizar este lenguaje tan ridículo de nosotras tenemos que luchar contra los poderes occidentalocéntricos y cristianocentrados. Sí, sí, sí. Pero es que además tú la escuchas y es constantemente así. A mí solo me sale decir seguidas esas dos palabras, pero es que esta señora encadena. Es verdad, Lo tiene. todo el libro que leí era eso. Lo Todo el tiene rato el superinteriorizado. centrado, cristianocentrado, occidental. Y, madre mía, o sea, es ininteligible. Sí, sí. Y lo que hay detrás son intereses políticos y geopolíticos. Porque parte de su discurso es, por ejemplo, el peligro de la mujer siempre han sido dos: el patriarcado y el imperio. Ojo, el imperio. ¿Contra qué está luchando? Y eso ya es política. Esta señora con altavoz en los partidos políticos y en la universidad. Contra los imperios de estirpe cristiana. Los que construyeron en el mundo, por ejemplo, el Imperio Español. Porque jamás habla del califato musulmán, que es un modelo de imperio. Entonces ahí es donde vas viendo las trampitas, pero ya tienes que ir una por una. Ajá. Entonces, esta en particular, pues lo que está haciendo es a favor de esos regímenes que se están implantando en Oriente Próximo,
que son que simpatizan con los hermanos musulmanes, que traen una idea rigorista de la Sharia. Entonces no podemos ser ingenuos con ese tipo de discurso y de figura, porque al final aterrizan en partidos políticos y se hace política con ese discurso. ¿Y cuál sería el interés entonces? Es que a mí esto me parece súper raro, porque esta clase de discurso que hacen estas feministas islámicas, ¿no? O islamistas, no sé cómo decirla, este feminismo raro y del Islam. Eso, por ejemplo, ellas utilizan un lenguaje que nos es reconocible a los occidentales, ¿no? De hecho, por eso lo utilizan. Y eso hace que poco a poco, efectivamente, vaya calando en toda la sociedad y eso, de alguna forma, también favorece la inmigración ilegal. Eso. Pero a la vez, ese mismo discurso, o sea, lo que están haciendo, también dicen que destruyen, de alguna forma, el Islam. No, pero eso ellas no lo reconocen. Ellas al revés. Pero lo hacen. Pensar, claro. Entonces, ¿contra quién están? Están contra todo el mundo. O sea, quieren destrozar Occidente y también el Islam. O sea, quieren utilizar el Islam para destrozar Occidente y luego cargarse el Islam. Yo creo que es un poco lo que has comentado, el disolvente, que yo a veces le llamo deconstruir. Es una búsqueda como todo lo que sea deconstruir Occidente se utiliza como arma política y se financia. Entonces, sí, todos estos discursos para sentirnos que somos los malos de la película, que todo es culpa de Occidente, que todo es culpa del patriarcado, del hombre blanco, hetero, etcétera. Claro. todo eso se financia, estas mujeres dan ese discurso. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente no se meten con califatos, con otros sistemas autoritarios islámicos, porque ahora están centrados en este que es el que les da dinero. Pero ese mensaje disolvente o de construir, pues probablemente si consiguiesen su objetivo aquí, intentarían llevarlo más allá. Probablemente. O eso o es una estrategia totalmente de manipulación para acabar con el mundo occidental y que el otro emerja, pero sí. Pero si lo llevan allí, evidentemente, yo creo que... Claro, pero es que allí no lo pueden llevar, ese discurso. O sea, no lo pueden llevar. Poder se puede, porque realmente sí que están empezando a haber feminismos. A mí me da pena porque pienso, lo que has dicho tú de no estar luchando por la igualdad jurídica. O sea, están metiendo una ideología de supuesta liberación feminista en países islámicos. Y es como, no es necesario todo el pack de la ideología feminista para luchar porque no maten a las mujeres por quitarse un velo. O sea, yo entiendo que ellos están utilizando un lenguaje que nos es familiar para que nos enteremos de qué va el asunto, pero eso mismo que están haciendo también, por lo que he entendido yo, también molesta al Islam. Sí. Es el propio Islam, o sea, esto es una estrategia del Islam que dice, bueno, vamos a meter, aunque, no sé, aunque vaya un poco en contra de nosotros, pero quizá el objetivo a largo plazo sea mejor para destrozar esto y no sé. Es que es muy raro esto. No acabo de entender el objetivo de esto. Bueno, volvemos a poner el punto en que estos discursos no se están pronunciando en Arabia Saudí, vale, aunque estén financiados por entidades de Arabia Saudí, que es donde ahora mismo está más en auge la rama salafista, para que se nos entienda aquí a nivel popular, que es la rama más rigorista, podríamos decir, de la interpretación del Islam. Sino que esta Shirin Abdi Shibai está actuando en España. Ya. Está actuando en España. La financiación vendrá de donde sea, generalmente de la rama suní, más que iraní. O sea, más que chií, quiero decir. Pero bueno, da igual. Estos discursos están funcionando y están actuando políticamente y sociológicamente, pero detrás políticamente, en nuestras sociedades. Entonces, podemos ver, tú antes has citado el punto clave, que es la generación de guetos islámicos en España. La lucha por el velo, eso es una discusión que se está teniendo en Europa, no en Marruecos. Se está teniendo aquí y está siendo apoyada por estos grupos, pero no solamente por estos grupos feministas, sino por otros también que se autoperciben de izquierdas y ese tipo de cosas. Entonces es la justificación de que en Europa existan guetos islámicos. Pero es que tenemos que saber cómo funciona el gueto islámico. El gueto islámico no es el gueto chino,
no es un gueto solamente cultural. El gueto islámico siempre funciona con intereses políticos. Porque el Islam, religión y política están indisolublemente unidos. Por tanto, a través de la fuerza demográfica, lo que hacen los guetos islámicos que existen en Europa es, primero, por la fuerza del número, primero se hacen con el poder político a nivel de barrio. Luego empiezan a crecer, que es lo que estamos viendo en Reino Unido, poder político a nivel de municipio, concejalías y alcaldías, ayuntamientos. Luego, poder político a nivel regional y, por último, a nivel nacional. Entonces, ese es el mecanismo y es la forma que siempre, históricamente, ha tenido siempre de funcionar el Islam. Y además tenemos que reconocer que es un mecanismo que desvela una gran inteligencia política. O sea, yo siempre digo lo mismo. Este libro está reconociendo precisamente que las sociedades musulmanas en general están actuando con mucha más sabiduría y prudencia política que nosotros. O sea, este libro está sobre todo escrito contra nuestras élites, que son por un lado políticas, efectivamente, pero estas élites políticas al mismo tiempo están apoyadas en élites periodísticas, en élites artísticas, que fue mi primer libro, en élites intelectuales y artistas. Super Bardem, mira, yo voy a pronunciarme aquí porque soy la conciencia de la humanidad y voy a decir dónde está el bien y dónde está el mal. Hay élites universitarias importantísimas, que son las que están pastoreando a grandes sectores de la sociedad para que al final, con el gesto del voto, pues se siga encarrilando a España hacia un determinado horizonte. Y ese horizonte es de disolución. Disolución con la creación de protoestados. Los guetos islámicos son protoestados. Ese es el problema. Entonces, si ponemos el análisis a esa escala, lo que podemos ver es que estos grupos feministas pueden estar financiados desde determinados poderes islámicos y no islámicos, porque aquí también están los globalistas, ¿verdad?, metiendo la pezuña en esto, para la fragmentación de los grandes estados-nación. Entonces, el efecto es disolvente y la escala es política y geopolítica. Ahí a lo mejor podemos empezar a comprender por qué esto que nos parece tan absurdo, pues al final tenga un objetivo. Sí. Y no necesariamente por maldad, fíjate, no necesariamente por maldad, sino por inteligencia política. Porque vamos a ver, ven a España hecha un Cristo. Pues evidentemente cualquier país, me da igual que sea Marruecos o Portugal, va a aprovecharse de esa debilidad. Entonces, insisto, la crítica a nuestros gobernantes y esa parte totalmente obtusa de nuestras sociedades que están ahí, el PSOE, izquierda, están a gilipollas. Claro, porque hablando de intereses sería como, ¿a quién le interesa todo esto? Porque hablas de unas élites globalistas, sí, pero que luego al mismo tiempo convergen con élites islamistas. Exacto. Y financian conjuntamente. Sí. Entonces, esto estaría en contra de... O sea, estaríamos financiando nuestra propia destrucción. Ya, pero es que, ¿de dónde viene el globalismo? Claro, ahí está. Es que el globalismo es el conjunto de planes y programas políticos que puso en marcha el imperio. Esta es una palabra que cuesta mucho que utilicen nuestros periodistas, nuestros profesores de universidad y tal, y muchos contertulios. Se está eliminando la palabra imperio, y la palabra imperio es lo que explica la situación actual. Entonces, el globalismo oficial, que tiene un apellido, es el planes y programas políticos que pone en marcha el imperio, que es Estados Unidos, inmediatamente después de la caída de la Unión Soviética. Si queréis me meto, pero bueno. Sí, le sigo, por favor. Claro. ¿Os acordáis de que en un momento dado, en torno a 1999, había unas cosas que recorrían los medios de comunicación que eran manifestaciones antiglobalización? Sí, cuando era la izquierda. Por todo el mundo. Y eran grupos que se autopercibían de izquierdas y que todos los medios identificaban como grupos de izquierdas antiglobalización. Bien, ahí había
dos grupos fundamentales. Esto está súper analizado por Gustavo Bueno. Había un grupo de antiglobalización radicales y otros grupos de antiglobalización no radicales. Los que nos van a interesar son los segundos, porque de ahí va a salir Podemos. Entonces, estos grupos antiglobalización de Seattle, de finales de los años 2000, pues lo que están diciendo, que es lo que luego traslada Pablo Manuel Iglesias Turrión, como me gusta decir tu nombre completo, Pablo Manuel, en su tesis doctoral. Su tesis doctoral la dedica a tomar partido por los movimientos antiglobalización no radicales. Y lo que está diciendo Pablo Manuel es lo siguiente: nosotros no somos antiglobalización. Lo que pasa que es que la globalización que se está llevando a cabo a través del imperio a mí no me gusta. Entonces yo voy a postular una globalización alternativa, una globalización que decían ellos de rostro humano, una globalización que tenga en el horizonte reunificar a la humanidad, porque es que todos somos hermanos, en fin, da mucho asco. Pero que no sea turbocapitalista de la malvada extrema derecha. Bien, entonces, ¿qué hace el globalismo oficial? Y no es la primera vez en la historia que lo hace. Dice, sí, qué tontos sois. ¡Pum! Te voy a absorber. Entonces, te voy a recubrir, te voy a dar lo que tú me estás pidiendo, que es humanitarismo y un poquito de ecología, y vamos a ser todos súper felices. Y entonces, te voy a meter en mi seno. Y eso es lo que efectivamente ocurre con el 15M y con Podemos aquí en España. Es la constatación del triunfo de las plutocracias políticas y financieras, demostrando cómo son capaces de domesticar a los izquierdistas atontados, agilipollados que tienen. Porque resulta que los han convertido en sus siervos útiles y les están haciendo el trabajo sucio, pero siguen trabajando en favor de los turbocapitalistas que ellos tanto denunciaban. Claro. Entonces, lo que aparece en ese libro es un análisis a escala filosófica de cuál es el sistema de ideologías, la nematología, qué ideas, mitos, creencias, ideologías puso en marcha el globalismo oficial para convencer a los subnormales invertebrados de izquierdas de que empezaran a hacer campaña a su favor. Y lo han conseguido. El 15M es el triunfo del globalismo oficial. Todos los partidos políticos que en Europa y en América ahora mismo se autoperciben de izquierdas no son comunistas, son globalistas. Son globalistas. Sus coordenadas están enunciadas desde las coordenadas ideológico-filosóficas, y aquí es donde me pongo pedante, claro, no del marxismo-leninismo, no, sino del bloque que esas mismas izquierdas, con el dedo, llamaban bloque capitalista. Individualismo, consumidor satisfecho, superconsumismo, es decir, salvar al planeta Tierra, derechos subjetivos en función de mi sentimiento, todo eso son coordenadas del turbocapitalismo. Eso es insoluble en el marxismo-leninismo, absolutamente insoluble. En fin. Es que es interesante porque ves cómo el capitalismo o el sistema capitalista norteamericano, llega un momento que en lugar de intentar luchar contra el enemigo, dice, únete a él. Claro. Y entonces absorbe todas las revoluciones, todos los movimientos revolucionarios que había a su alrededor y les da lo que realmente querían, porque de alguna forma también están evidenciando que esas luchas no eran del todo reales, porque si en el momento en el que te dicen, vale, vas a servir a tu enemigo, dices que sí, y además creas todo ese pensamiento, que todo esto también viene de Europa, todo el pensamiento postmoderno, Sí. que es perfecto para llevar a cabo intelectualmente esa lucha, dices, bueno, le han dado lo que querían. Entonces al final es como si fuera un sistema más que simplemente capitalista, un sistema de satisfacer el deseo más básico que realmente tenían hasta los propios revolucionarios. Y en el momento en el que se han visto con el estómago lleno y que tenían importancia y que tenían protagonismo, se acabó toda la lucha. Y encima nos sentimos bien porque nos creemos que estamos luchando, cuando en realidad hemos renunciado a todos nuestros valores. ¿Crees que ellos siguen creyendo que están luchando, o es una estrategia de, anda, si yo me meto por aquí, puedo conseguir ser una rockstar, ¿sabes? Sí. Pero de otra forma. O sea, en lugar de hacer algo
como un emprendedor y a ofrecer un servicio de verdad o un producto de verdad y que eso que tú estás ofreciendo tenga éxito de forma orgánica y de forma natural, dices, espérate, que si yo me meto aquí a meter gritos y de repente llevo todo el merchandising, que al fin y al cabo es merchandising, ¿no? Sí, la camiseta del Che. Eso es que es lo más capitalista que hay, es impresionante, tío, ¿no? O sea, de repente me uno a esa ¿cómo se dice? A esa tribu, ¿no? Y de repente, claro, puedo lograr tener esa vida de rockstar sin necesidad de sacar nada, de nada. Solamente repitiendo soflamas y lo que me dicen que tenga que decir y ya está. Sí. Eso es lo que la palabra tribu es una de las palabras que utilizaba Gustavo Bueno cuando decía, mira, históricamente se han configurado 6 generaciones de izquierdas definidas políticamente, es decir, respecto del Estado, de cómo tienen que estar ordenados los poderes políticos, todo eso, la estructura del Estado, la forma del Estado, tal. Y luego lo que surgió después de la caída de la Unión Soviética fueron izquierdas indefinidas políticamente, es decir, se llenaban, como has dicho tú, de etiquetitas. Uh-huh. Entonces se convertían en tribus urbanas que muy variadas, ¿verdad? Pero que en general tenían un tono salvífico, que es lo que encontramos constantemente en Almodóvar o en los Bardem. Nosotros somos la conciencia de la humanidad, nosotros somos los representantes del bien en la tierra contra la ultraderecha. ¿No lo ves? ¿No lo ves? Ven a ver mi película. Entonces, es eso, son... Lo que pasa que al final, como han conseguido ser absorbidas por una cosa que sí que tiene un proyecto imperialista, pues al final, aunque están indefinidas políticamente y llenas de cosas de, por ejemplo, una forma de vestir, una determinada, un determinado tipo de productos culturales. Yo vengo de ese ámbito. Entonces, por ejemplo, había que ver películas de Tarkovsky. Sí. Pero, por ejemplo, de este nuestro, que se me acaba de olvidar el nombre, el del crack, ¿cómo se llama este? Ay, por favor, que se nos ha olvidado el nombre. Garci. De Garci no se podía, porque eso era de fachas. Entonces, eran etiquetitas, pero estaban empujadas por una cuestión que tiene mucha potencia, que es, como dicen ellos, saber que están en el lado correcto de la historia. Entonces, los imperialismos anglosajones lo han hecho muy bien. Tú lo decías, como los han desbordado, se los llevan a su terreno. Ocurrió después de la caída de la Unión Soviética, pero previamente había ocurrido entre las 2 guerras mundiales con la Sociedad Fabiana, que vuelve a ser el mismo ejercicio, exactamente el mismo. O sea, dicen, vamos a ver, imperialismo británico. Tenemos que crear un dique de contención en Europa frente a la izquierda radical comunista. Pues vamos a domesticar a otra corriente de izquierdas que es la socialdemocracia y nos la vamos a llevar a nuestro terreno. Y lo consiguieron. Eso es lo que se imprimió en todos los países de Europa que estaban fuera del ámbito de la Unión Soviética. Es socialdemocracia. Primer artículo de la Constitución española de 1978. España se constituye como un Estado social y democrático de derecho. El régimen del 78 es un régimen socialdemócrata. Socialdemócrata anticomunista y al servicio de los intereses imperialistas de Estados Unidos. Otro movimiento que fue absorbido y pastoreado por los intereses financieros, en fin, el mayo del 68. Es que hay varios a lo largo de la historia. O sea, lo que demuestra todo esto es que los izquierdismos son blandísimos y ridiculísimos. Como que primero se le derrotó con las armas y luego moralmente. Y luego se los han comido con patatas. Se los han comido. Oye, y a nivel individual, a nivel de persona, sí, ¿no estarán jugando con alguna especie de carencia que tienen las nuevas generaciones que sienten ese deseo de pertenecer a una... Sí. Que le den una identidad a esa personalidad que le falta, ¿no? A esa gente? ¿Qué carencia es esa? O sea, ¿de dónde sale esa carencia que tiene la gente? Muy bien, porque vuelves a dar, querida vida, vuelves a dar... Bueno, Gustavo Bueno, pues es que hay que decirlo más, Gustavo Bueno, Gustavo... Bien, los llamaba individuos flotantes. Joder.
quedan desnortados. Eso me refiero yo. Qué buena palabra. Flotantes. Flotantes, sí me gusta. Maripositas, además. Vaporosas, sí, no son físicas. Y lo que aquí podríamos especular muchísimo, porque hay que ir al individuo en concreto, pero muchas veces lo que buscan es un horizonte de esperanza. Y ya está, es tan sencillo como eso. Es decir, se han quedado sin religión. Ajá. Porque se ha descristianizado la sociedad. Se ha caído en la Unión Soviética, se han quedado sin su proyecto político. Entonces quedan ahí como desnortados, agilipollados y ya, ¿y qué? Pues estos me dan un horizonte de esperanza. Fijaos que todas las ideologías que yo trabajo en el libro van rubricadas con el término universal. Entonces es feminismo universal. Ajá. Vamos a salvar no a las españolas, sino a todas las mujeres del mundo mundial. Sí. A las racializadas del sur global también, a todas. Entonces, son proyectos soteriológicos, son proyectos mesiánicos, se sienten en un proyecto universal de salvación de la humanidad. Una misión, ¿no? Que tienen una misión. Misión. Claro, es que eso es importante. Esto puede tener que ver también con las raíces cristianas, incluso, ¿no? Como... Hombre, claro, de hacer el bien, ¿no? De cuidar a los demás, claro, ¿no? Porque ¿no? Es un poco también así. como una sacralización de la democracia y se ha desacralizado todo lo religioso. O sea, ya no religión cristiana, es de gente que no ha estudiado lo suficiente, de entornos rurales, que son más tontos que los universitarios, que además son los mismos universitarios que han generado todas estas ideologías. Exacto. O sea, la mayor locura, que a mí esto me llama mucho la atención, no sale de entornos rurales, de gente que no tenga estudios, sale de los universitarios intelectuales occidentales. Eso es. Sí, es el proceso de secularización. Es, Jesús lo decía, Jesús de Nazaret, yo lo decía clarísimamente, mi reino no es de este mundo. Mi reino, queridos comunistas, no es de este mundo. En el Islam no, por cierto. El Islam dice, mi reino sí es de este mundo, aunque también hay una salvación, hay una escatología que se desarrolla en el más allá, con la salvación de las almas. En fin, es que me lío. Entonces, proceso de secularización. Hay que acabar con el poder que tienen las religiones en el proceso de transformación del antiguo al nuevo régimen, y lo que va a ocurrir es eso. Se van a secularizar las antiguas no, las virtudes cristianas en valores, ¿verdad? Los valores famosísimos. A partir de ahí van a ir surgiendo todas las ideologías políticas que quepa imaginar. Antes no había ideologías políticas. Surgen en ese proceso de transformación, que además es un proceso que dura décadas y que hay países donde no ha tenido lugar. Entonces, cada una de esas ideologías va a revertir la cita de Jesús de Nazaret. Cada una va a decir, mi reino sí es de este mundo. Socialdemócratas, la socialdemocracia, mi reino socialdemócrata, sí es de este mundo. Comunistas, mi reino sí es de este mundo. Feministas, mi reino sí es de este mundo. Entonces ahí está el proceso de que están bebiendo de toda la parte de virtudes que heredan del cristianismo, pero desquiciadamente. O sea, lo desquician todo. Sí. Lo desquician. Sí, es como porque, claro, el reino de Dios supuestamente, bueno, según la mística cristiana, era algo que descendería después del Apocalipsis, cuando el ser humano ya no sería exactamente como lo conocemos. Sin embargo, todas estas ideologías dicen, nosotros, con el poder de la ideología y la ingeniería social, podemos cambiar al ser humano para ser digno del reino de la ideología, ¿no? Sí. Y entonces la ideología se convierte en una especie de religión. Así es. Bueno, de hecho es que casi no hay ninguna diferencia entre una religión y una ideología. Es que te imaginas, si la democracia dices algo en contra de ella, eres un hereje, eres así blasfemo, eres peor que si dices algo en contra de Jesús. Así es. Yo quería saber, las personas, me voy a incluir, tenemos una especie de... O sea, ¿sale de forma natural las ganas de creer en algo? ¿O se nos inculca? Digamos, rascando en nuestra personalidad, dejando un hueco grande
porque después, o sea, es que es casi, parece que cuando me hablas de eso parece como una secta, ¿no? A una secta te comen el coco, ¿no? Que nuestra secta es la mejor y tal. Y luego, para desjoder todo lo que ha hecho ese pollo, en lugar de... O sea, es más sencillo que esa persona, para deshacerse de esa secta, se meta en otra, más light, para ir quitándose, que le hagas olvidar completamente de esa secta, porque entonces le dejas como un hueco vacío en su vida que puede llevar a depresiones y a todo. Y las ganas de buscar otra cosa para rellenar ese hueco, sea lo que sea. No sé si me estoy explicando, ¿me estoy explicando bien? Y de hecho hay muchos casos de gente que votaba a Podemos y se ha ido a Vox después del tirón. ¿Por qué? ¿Es porque realmente han visto que el camino correcto era el otro? ¿O porque cuando se han desengañado de uno se ha quedado ese hueco en su personalidad vacío y necesita rellenarlo con lo primero con algo tan heavy, ¿no? Con algo que tenga tanta energía como lo que tenía anteriormente? O sea, eso sale... Esas ganas de... Esa búsqueda de algo más, ¿no? Ya puede ser ideología, religión o de lo que sea. ¿Eso sale naturalmente en el ser humano o es inculcado por nuestra cultura o la sociedad o lo que sea? Bueno, querida vida, es que aquí hay una discusión tremendísima. Joder, es que no tengo la oportunidad de estar contigo y te digo, voy a explayarme aquí todo lo que pueda, ¿sabes? Yo qué sé. Sí, a ver, aquí está la discusión, claro, ya sabes, yo filosóficamente postulo desde coordenadas ateas materialistas, porque lo que yo crea o yo piense a nivel personal es irrelevante. Entonces, bueno, pues ya está. Entonces, hay muchísima discusión, efectivamente. La necesidad de creer en una especie de algo trascendente, ¿es innato, es connatural al ser humano o es inculcado, como dices tú, desde fuera? Ahí está una discusión, yo no tengo realmente la verdad. Lo que sí diría es que hay diferencia. No es lo mismo una ideología política que una religión. Hay diferencias muy grandes, sobre todo cuando tenemos en cuenta, no me voy a meter yo ahora aquí en estos temas tan profundísimos, ¿verdad? Pero digamos que los fines de la religión son diferentes a los fines de la política. Fines de la política es conservación del estado de referencia, es decir, de la sociedad política en la que el individuo está inserto, su conservación a lo largo del tiempo. O sea, la cuestión de la política es no reducir la política a la lucha por el poder, sino responder a lo siguiente. ¿Por qué Roma, la Roma histórica, tanto en periodo, me da igual en cualquiera de sus fases, ¿verdad?, siguió existiendo a pesar de las luchas internas por el poder? Esa es la pregunta. ¿Por qué Francia sigue existiendo a pesar de las luchas internas y luchas a muerte a veces por el poder? Esa es lo que nosotros llamamos eutaxia. ¿Vale? Ese es el fin de la política. Y el fin de la religión tiene más que ver con la cuestión de la trascendencia y con la salvación, una esperanza en que en el más allá, en que no todo queda restringido a este pobre mundo lleno de sufrimiento, sino que hay algo más allá. ¿En serio? ¿No es lo mismo? No. Porque da la sensación de que cuando hablas de la política y dices eso de eutaxia, ¿has dicho? Sí. Vale. Que dices, bueno, a pesar de las guerras interiores, Francia sigue existiendo, Estados Unidos sigue existiendo y tal. Pero Estados Unidos tiene muy poquitos años. Sí, tiene un poquitos años. Es un país muy joven. Pero va un poco en ese aspecto, ¿no? O sea, va un poco por ahí. Pero la religión no va un poco por ahí también, porque al fin y al cabo la religión la representan señores dentro de una iglesia y al fin y al cabo eso también es para que perdure esa religión y conservar el poder de esa religión. Sí, pero es... A ver, si queréis nos metemos, es que no sé cómo vamos de tiempo. Pues nos quedan no sé, 15 minutillos. Que yo te hago preguntas, es que me encanta la historia. Podemos terminar. Como estás diciendo cosas tan interesantes, me sí, como ya hemos entrado aquí en la necesidad de trascendencia, pues yo creo que podemos ir cerrando, o sea, acabamos con esta conversación y ya...
Bueno, pues mira. Contéstame, por favor, que vais. Necesito saber. Como nosotros cuando digo nosotros es porque yo estoy hablando desde una escuela que es el materialismo filosófico, que no se piense la gente que estoy esquizofrénica y que creo que existen Fortunata y Fortunata. No. Entonces, las religiones, la potencia que tienen las religiones, sobre todo las superiores se refiere a que habría 3 fases, en la historia habría 3 fases de religiosidad. Las superiores, pues vamos a poner Islam, por ejemplo, y vamos a poner catolicismo, ¿de acuerdo? Porque no quiero meter el cristianismo, que hay mucha secta por ahí protestante, muy guarrona y muy... No, catolicismo. Lo que decimos es que la potencia no es porque esa religión esté o porque la religión sea natural, sino que su potencia está en que son instituciones. O sea, el Islam es un complejo institucional potentísimo, institucional, igual que la Iglesia de Roma. Su potencia está precisamente en haber conseguido que perdurara, en ese sentido de eutaxia que decías tú, durante más de 2000 años, una cosa que no es solamente una teología, sino que está llena de instituciones objetivas. Perdonad, porque no sé si esto de forma tan breve se va a entender. Los sacramentos, lo que decimos es que son instituciones y que son, por ejemplo, un matrimonio católico, la confesión católica, es un acto judicial. No es algo que se inventa el cura. Son instituciones desarrolladas después de siglos de experiencia y de sabiduría. Es decir, están respondiendo a algo atesorado durante muchos siglos, como ya he dicho. O sea, no es algo que se inventa el cura de turno. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de escala institucional. Entonces, si tú retiras los sacramentos o tú retiras del Islam, por ejemplo, la peregrinación a la Meca, estás destruyendo la esencia misma del Islam o la esencia misma del catolicismo, que es lo que hizo el protestantismo. El protestantismo ¡pum!, barrió todos los sacramentos y lo que hizo fue empezar a desestructurar desde dentro el cristianismo, dando lugar a lo que tenemos ahora, que son sociedades descristianizadas, porque el germen de ruptura interior ya la metió Lutero, continuó Calvino y todas las miles de sectas protestantes que hay por ahí. Entonces, vamos a ver, en España, por poner un caso particular, ningún rey español jamás pretendió ser o hacerse con el poder religioso, porque para eso ya estaba el Papa. Es decir, se entendía que poder religioso y poder político son poderes conjugados, pero que no están totalmente enmarañados, sino que hay que distinguir una cosa de la otra. No sé si con esto he explicado algo o no he explicado. Yo creo que sí, más o menos. A ver, también es importante, yo creo que hay diferencias de necesidad, porque está la necesidad de pertenencia, ¿no? Como has dicho, a la tribu, a lo mejor pues nosotros cuando éramos más jóvenes, los punkis, los góticos, los tal, y luego la necesidad de trascendencia, que es la que te trae un poco la religión, incluso a veces la filosofía, es creer que yo creo que también surge de una necesidad humana de cómo explicar lo inexplicable, como por ejemplo la muerte, ¿no? Nosotros no sabemos qué va a pasar después de la muerte y entonces necesitamos darnos alguna explicación. Y luego, por ejemplo, el cristianismo perdona, pero el wokismo no perdona. Es decir, son ideologías en las que tú tienes que ser de una forma y si no lo eres no hay salvación. En el cristianismo hay salvación, porque tú te confiesas, pides perdón y ya está, y se acabó, y como nuevo. A mí me dijo una definición, no sé si estarás de acuerdo con ella, un gran amigo, Proxy, ¿vale? Sí. Le mando un saludo de aquí, Proxy. Él me dijo una definición entre la diferencia entre religión e ideología, que era la ideología, creo que me la dijo él, pero a lo mejor me lo dijo otra persona ahora, no, pero yo creo que fue él, porque es muy... Él habla mucho de eso. Sí, él me gustó mucho además. Dijo, una religión es, para una persona, para un individuo, una religión es como una manera de vivir, ¿no? Encuentra una manera de vivir dentro de la sociedad. Y una ideología es hacer que la sociedad, buscar una sociedad que encaje en mí. Sí, bueno, un poco la religión es
cómo me enfrento al mundo tal y como es, ¿no? Y lo otro es cambiar el mundo para que encaje conmigo. Y lo otro cómo es, encajo yo en el no mundo. me gusta el mundo. Y lo otro es, voy a encajar el mundo, o sea, voy a cambiar el mundo para que encaje. En parte sí, ¿no? Porque todas no sé, ¿qué opinas de esa definición? Bueno, ¿Está bien? Hay cosas. Sí, hay cosas muy... Está guay, ¿no? Digo, para hacerlo lo más simple posible. Sí. Lo que podríamos decir, por ejemplo, es que en el catolicismo es fundamental, es que la teología no es simplemente una especulación que uno hace ahí muy sesudamente sobre la idea de Dios, sino que está desarrollando una propia manera de entender la realidad. Es decir, nosotros que venimos de estirpe católica, nos da igual si somos creyentes o no, tenemos una forma de razonar, una forma de entender a la familia, una forma de entender el trabajo, la economía, la política, las relaciones sociales, el vecindario, completamente diferente a la que tiene un protestante luterano, porque las religiones construyen también la forma de interpretar el mundo. ¿De acuerdo? Entonces ahí no es solamente, a ver si de esta manera se explica un poco mejor. Las religiones no son solamente una cuestión de sentimiento. El sentimiento individual no es el fundamento de la religión. El fundamento de la religión es todo lo que se construye en torno a una determinada teología. Construye una propia idea de hombre, una antropología. Es decir, la idea de hombre que trae el Islam, yo no utilizo lenguaje inclusivo, así que hombre me estoy refiriendo a sujeto humano, ¿verdad? Trae una forma de entender qué es el ser humano, cuál es la naturaleza humana, completamente diferente a la que desarrolla Santo Tomás de Aquino. No hay nada a nivel teológico que haya superado la construcción de Santo Tomás de Aquino. No hay nada. Entonces somos privilegiados en ese sentido porque somos herederos de esa construcción. A eso me refiero. Religión es algo más que un sentimiento. Es mucho más que un sentimiento. Qué guay. Pues yo creo que iniciaste también el canal para hacer una defensa de España, sí, ¿no? Y además ponías que M de país, sí, me acuerdo de eso. Sí, me acuerdo también. Entonces yo creo que podemos terminar con una defensa de España. O sea, ¿podrías decir por qué tiene sentido defender España ahora frente a todas estas ideologías disolventes? Bueno, pues porque España no es un mito. O sea, ser español no es una cuestión subjetiva que depende de que si yo me siento o no me siento español. España es una realidad objetiva y además es la realidad que ahora mismo pues, está protegiendo, sancionando y defendiendo tanto nuestros derechos y libertades, y en contraprestación también nos está pidiendo unos deberes y unas responsabilidades y unas obligaciones. Cuando se habla solamente de derechos, que son todas estas izquierdas que van derechos, derechos, derechos. Oye, que siempre se olvidan de las obligaciones. Las obligaciones son para con la sociedad que te acoge en su seno. Sociedad política, Estado. Yo creo que tenemos una idea de Estado quizá un poco diferente, pero bueno, lo podemos discutir en otra quedada. Por tanto, si tú dejas de defender a tu patria, detrás de tu patria que has dejado de defender no está la humanidad santa, sino que está Marruecos, o está Arabia Saudí, o está Portugal, o está Estados Unidos, o está Alemania, o está Francia. Entonces, hay que defender tu patria, punto, ya está. Pues igual que Thor en la Ilíada defendía a Troya, pues es que si no defendemos la patria, a ver qué hacemos. Pero al final es lo que te afecta, claro, es lo que te va a afectar a ti, porque lo que pase, no sé, en el sur global... Patria, es tierra de nuestros padres, ¿no? Eso, ¿no? Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Paloma. Ha sido un placer. La verdad es que me quedaría más tiempo hablando contigo. Yo también, además se pasa el tiempo tan rápido. Además son temas que me gustan mucho. Se me cae la baba así, sintiéndote a gustito, tío, escuchándola. Qué bien habla, tío, es que es hipnotizante, ¿sabes? Es alucinante. Bueno, dejaos ya de bobas, vamos a tomar una cerveza. Por favor, vámonos. Pues antes de cortar, os recordamos los libros. Sí. El fin de la izquierda y ¿el otro era? Islam y feminismo. En fin, está aquí. Eso es. Que lo recomendamos muchísimo y a vosotros os damos las gracias, como siempre, por estar ahí. Hasta el próximo programa. Besito. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.